días. Vamos a trabajar ahora ejercicios propuestos con las 6 operaciones fundamentales en Z. Ya hemos estado viendo ya lo que es la suma y la resta. Ahora vamos a plantear también la multiplicación, la división, la potencia y la raíz. Pero dentro de ellas también se utiliza la suma y la resta. ¿Ya? Vamos a observar aquí. Empezamos con el primer ejercicio. Miren, es un problema pequeñísimo, pero voy a trabajar de dos formas, ¿ya? De dos formas para entender. Ya vamos a ponerle solución. Siempre hay que sacar datos de que nos hablan el problema. Ya, vamos a sacar datos. Dice, la suma de dos números. ¿Conocemos los números? No conocemos los números. Vamos a ponerle sean los números A y B. Y dice que la suma de estos dos números, ojo, la suma de estos dos números, dice, nos va a dar menos 12. Y luego dice su producto. ¿Qué significa producto? Producto significa una multiplicación de ese mismo número y nos va a dar 35. Hallar el mayor número. Lo que yo aquí voy a hacer es por tanteo. ¿Ya? Por tanteo. ¿Qué números posibles? 35 descompongo en dos factores que estos mismos números al aplicar la sumatoria me den menos 12. A ver, busquemos 35. A ver. Sería 35 por 1. ¿Qué otro número más me da? El otro número que me puede dar es 7 por 5. ¿Habrá otro número que me dé la tabla 35? No, hay solamente dos. La tabla del 1, la tabla del 35, la tabla del 7 y la tabla del 5. No hay otro número más. Ahora, lo que yo tengo que buscar es sacar la sumatoria que me dé 12. Que me dé 12. Si yo sumo 35 más 1 es 36. No es 12. Si yo resto 35 menos 1 es 34, no es 12. Por lo tanto, la primera descarta. En la segunda, yo le coloco 7 y le coloco 5. Pero ojo, me está dando menos 12. Aplicaré ley de los signos que dicen Z. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo y 7 más 5, 12. Correcto. De la misma forma aquí, para mí A, ¿cuánto vale? Vale menos 7. Está multiplicado por menos 5. Ahora aplica la ley de los signos. Menos por menos es más. 7 por 5, 35. ¿Ve? Lo mismo y lo mismo. Entonces yo puedo afirmar que A vale menos 7 y B vale menos 5. O viceversa. O también podría ser A vale menos 5 y B vale menos 7. Porque aquí aplicaré el orden de los factores, me altera mi producto. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Hallar el mayor. Para mí, ¿cuál va a ser mi respuesta? Aquí nosotros hemos indicado en la recta numérica. Dice el negativo, que está más cerca al 0, va a ser mayor ¿de quién? Del número que se va alejando, sería menos 6, menos 7. Quiere decir, en la recta numérica está primero el 5, ¿no es cierto? Y luego está el menos 7. Entonces, por lo tanto, ¿quién va a ser mi respuesta acá? Va a ser el menos 5. El menos 5 es mayor que el menos 7. ¿Ya? Eso quiero que entiendan. Eso hemos explicado en la teoría. Ahora, eso sería por el método del tanteo.
El otro método, y acá es ya la resolución algebraica. Y quiero que vayan entendiendo esto. ¿Ya? Mira, dice que la suma de dos números, dice A más B vale menos 12. Ecuación número 1. Y luego dice que el producto de A por B es igual a 35. Entonces, quiero despejar A o despejo B, cualquiera de ellos. Despejar significa que A se queda el primer miembro, es igual a 35, y B pasa dividiendo. Y para mí, esta sería mi segunda ecuación. Entonces, quiere decir, el valor de A lo reemplazo en la ecuación número 1. En vez de colocar A, ¿qué voy a colocar yo? Voy a colocar 35 sobre B sumado más B es igual a menos 12. Ahora, fracciones. ¿Para qué sacar mínimo común? Multiplicas y multiplicas. Tanto a B y tanto al segundo miembro. Y esta vez desaparece. Mira, ve que se ha formado. 35 más B por B, estudiamos en álgebra, bases iguales, los exponentes se suman. ¿Es igual a quién? A menos 12 veces B. Transposición de términos y ordenamos. Mira, te va a quedar B al cuadrado. Está con negativo, pasa con positivo. ¿Más quién? Más 35. ¿Es igual a quién? A 0. Y aquí nosotros vamos a trabajar, ¿qué cosa? Vamos a trabajar la factorización, que también estudiamos primero en sexto grado y también estamos estudiando en álgebra. ¿Qué significa factorizar en ASPA? Dice que este número lo descomponemos en 2. Puede ser en 7 por 5. ¿Cuánto es 7 por 5? 35. Y al mismo tiempo sumo 7 más 5, 12. Eso es lo que tengo que hacer. Multiplico dos números que me dé 35 y estos mismos números hago la sumatoria, me debe dar 12. 7 más 5, 12. Eso es lo que hice acá. Eso es lo que hice acá, en el tanteo. Ahora, esta B se descompone B por B. ¿Y qué significa ASPA? ASPA significa multiplicar de esta forma. Y mira lo que vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar así. 7 por B es 7 veces B. Y luego 5 veces B. ¿Qué necesitas en el punto medio? Necesitas más 12 veces B. ¿Se puede sumar? Sí, porque son términos semejantes. Si este me salió positivo, positivo, positivo. Y ese positivo se traslada acá para que entiendas el mismo signo. Ahora, cuando tú multiplicas, te debe dar más 35. Más por más, más. 5 por 7, 35. Y ya tienes el extremo. Multiplicas B por B, B al cuadrado. Y este punto medio lo tienes aquí. Entonces, si ya tienes eso, mira cómo trabajo. Si ya tenemos ese ejercicio, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a decir acá, B más 7 está multiplicando ¿con quién? Con B más 5. Es igual a 0. Y como está igualada a 0, cada una de ellas, cada uno de factor, lo igualamos a 0. B va a valer menos 7, pasa con el signo negativo. Y B más 5 igual a 0, positivo, pasa con el signo negativo. Mira, B puede valer menos 5, o como también puede valer menos 7 o menos 5. Dijimos acá, mira, B puede valer menos 5, también puede valer menos 7. Entonces, si yo tengo esa expresión, yo fácilmente puedo decir acá, entonces, A, ¿cuánto puede valer? Menos 5, y B puede valer menos 7. Idéntico. Aquí ya trabajo, ya utilizando ecuación de segundo grado. Y aquí
más simple el medio entero. ¿Ya? Vamos a ver el problema. El triple, vamos a analizar el triple. Triple significa 3 veces. D significa por. Un número. ¿Conoces el número? No conocemos. ¿Qué le ponemos? La letra A. Mira, le ponemos la letra A. Aumentado. Aumentado, ¿qué significa? El signo positivo. Aumenta. En 8. Y la palabra es significa igualdad. ¿A quién? A 10. Hemos analizado ya. Entonces acá nosotros colocamos solución. Le ponemos datos. ¿De qué nos está hablando el problema? Dice el triple de un número. No conocemos el número, por eso le ponemos sea el número, la letra A. Y ese planteamiento dice el triple multiplico ¿de quién? De A, del número que es A, aumentado en 8 es igual a menos 10. Y la pregunta dice, ¿cuál es el número? Entonces nosotros acá ya hemos formado una ecuación de primer grado. Esto lo hemos aprendido desde tercer grado de primaria. Hacemos transposición de términos. ¿Qué significa transposición de términos? Este número trabaja con este número, porque no se puede sumar 3a más 8, porque no hay términos semejantes. Eso hemos estudiado en álgebra. Entonces quiere decir que este 8 va a pasar al primer miembro. Entonces colocamos acá nosotros la igualdad, la misma dirección, bajamos como está el número, y este menos, este más 8 pasará con signo negativo. Y luego acá bajaremos 3 veces A. Aquí aplicaremos ley de los signos. ¿Qué dice Z? Signos iguales se suman. Y se coloca el mismo signo. Sería 10 más 8, 18 y se coloca el mismo signo. Este 3 está multiplicando. ¿Cómo debe pasar al otro miembro? Dividiendo. Entonces, ¿A cuánto vale? Sería más por menos menos. 18 entre 3 está 6. Me pregunta, ¿cuál es el número? El número es menos 6. ¿Ya? De esa forma se resuelven estos ejercicios o problemas que nos plantean. Mírame, otro ejercicio similar. Dice, la suma de dos números es 144, pero no me está indicando de qué número estamos hablando. La suma de dos números. Uno de ellos es igual a 5 veces del otro. ¿Cuál es el mayor? Entonces ponemos solución y luego colocamos datos. ¿De qué nos está hablando el problema? Hay que sacar. Dice la suma de dos números. Entonces no conocemos los números, sean los números, podemos ponerle A y B. Ahora dice la suma de esos dos números. ¿Ya? Hacemos la operación. La suma de esos dos números dice vale menos 144. Podría ser nuestra ecuación número 1. Ahora dice uno de ellos, ya puede ser A. Uno de ellos es igual a 5 veces, la palabra veces significa por, a 5 veces el otro. ¿De quién otro me está hablando? De la letra B. Mira, se han formado dos ecuaciones. Lo que voy a hacer es reemplazar. En vez de colocar la letra A, voy a colocar 5 veces. 5 veces B. Bajamos la letra B, es igual a menos 144. La sumatoria sería 6 veces B, es igual a 144. Este número 6 va a pasar dividiendo. Entonces B te va a valer. Sería a 2.
4 sería C4. C por 4, 24, 12 más 2, 14. B te vale menos 24. Si tú sabes el valor de B, tú puedes hallar el valor de A simplemente reemplazando el 5, en vez de B pones menos 24. A te va a valer más por menos, menos. 5 por 4 es 20. Llevas 2. 5 por 2, 10 y 2 que llevaste son 120. Ahora me dice cuál es el mayor. Lo que quiero entender es esta indirecta numérica. Vamos a un pequeñito acá. Acá está el 0, positivo, positivo, hasta el infinito. Aquí tenemos el menos 1. Aquí tenemos el menos 24. Y aproximadamente aquí podemos tener el menos 120. Para entender, dice que el número, la que está más cerca, ¿quién está más cerca? El número 24. Quiere decir que el número 24 va a ser mayor que el número 120, porque el 24 está más cerca al 0. Entonces, si yo entiendo de esa forma, mi respuesta, ¿cuál será? ¿Quién es el número mayor? El número mayor va a ser el número 24. Esto voy a marcar en mi respuesta, en las alternativas que a mí me indican. ¿Ya? Ahora vemos, aquí hemos trabajado suma, resta, multiplicación y también división. Aquí ya me está hablando de una división. Mira, división. ¿Qué tiene división? Tiene cociente, tiene divisor, tiene residuo y tiene dividendo. O sea, la división tiene 4 elementos fundamentales. Entonces colocamos solución, sacamos los datos y me están hablando de qué? Me están hablando del dividendo, me están hablando del divisor, me están hablando del cociente. El cociente, si quiero lo pongo la Q o solamente la C, cualquiera de ellos. Y luego me están hablando del residuo. Entonces dice, el cociente es 78. Ah, el cociente es 78. El divisor, este es el divisor, dice que vale 27. Y el residuo vale 19. Calcular el dividendo, le ponemos X. Entonces, a mí me está hablando de la siguiente forma. Quiero graficarlo de la siguiente forma. Dividendo divide al divisor, luego tenemos un cociente y luego tenemos un residuo. Puede ser exacto o inexacto. Este me da una fórmula donde dice que el dividendo es igual al producto del divisor por el cociente más el residuo. Esto viene a ser la comprobación de una división. Entonces, si yo tengo la fórmula, dice, ¿cuánto vale el dividendo? Reemplazo lo que está acá. El dividendo vale X. ¿Cuánto vale el divisor? Vale 27. ¿Y cuánto vale el cociente? El cociente vale 78. ¿Más quién? Más el residuo 19. Hasta ahí un producto. ¿Dónde lo vamos a multiplicar? Aquí, a constante lo multiplicamos. 27 por 78. 8 por 7 es 56, más 5. 8 por 2, 16, más 5, 21. 7 por 7 es 49, más 4. Y 2 por 7, 14, más 4 es 18. Ahora que hacemos la suma, 6, 10 va 1, 8, 10 más 1 es 11. Esto todo vale 2116, ¿no? 2116. Vamos ahora a otra parte.
sumado más 19. Si nosotros queremos trabajar ordenadamente, acá le sumamos más 19, le seguimos sumando. Tenemos acá 15, llevas 1, 2, bajas el 1 y 2. Entonces quiere decir que el dividendo, al sumar estos dos elementos, me va a salir 2125. ¿Cuánto vale el dividendo? El dividendo vale 2125. Vamos a poner acá solución al problema y luego vamos a sacar los datos de qué me está hablando el problema. A ver, vamos a ver datos, luego hacemos la operación y damos la respuesta. A ver, dice, en una división, el cociente es 10,5. Sacamos cociente. Me habla del cociente que es 19. Y luego me hablan del divisor, que es 37. Me hablan del divisor, que es 37. Luego me dicen el residuo es mínimo. Y luego me piden el dividendo. Lo que quiero es entender con un pequeño ejemplo. Miren, 8 entre 3, por ejemplo, acá. Cuando hago esta división, yo digo 2 por 3 es 6. Le restamos, ¿cuánto quedaría? 2. En esta división, el residuo mínimo es el 2. O el residuo máximo es el 2. El residuo máximo es el 2. Porque el 2 es menor que 3. Si a mí me dicen cuál es el residuo mínimo, el residuo mínimo va a ser 1. 1. No puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque sería una división exacta. Entonces, si yo divido 8 entre 3, al dividir me sobran 2. Para mí el 2 es el residuo máximo. Y su residuo mínimo va a ser 1. El 0 lo eliminamos, porque el 0 sería una división exacta. Mira, teniendo en cuenta esta explicación, vamos a sacar acá. Coloquemos acá, coloquemos acá, para entender. ¿Quién es el dividendo? No conocemos. X. ¿Quién es el cociente? 10,5. ¿Quién es el divisor? 37. Entonces, el residuo es mínimo. Ya estamos observando, dice. Volvemos a repetir. El dividendo, divisor y cociente. Pero el residuo, ¿qué dice? El residuo es mínimo. Si yo he dividido 8 entre 3, me salió 2, ¿cuál es el residuo mínimo que va a coger? Es el 1, no es el 2. Para mí el 2 sería residuo máximo, residuo mínimo. Entonces, si para mí me sale aquí, ¿cuánto debería ser su residuo mínimo? El residuo mínimo va a ser 1. 1. Y si me dice residuo máximo, le resto menos 1 sería 36. Mira, ¿cuál es su residuo máximo? A ese 3, ¿no es cierto? A ese 3 le restamos 1, es 2. El 2 es el residuo máximo. Entonces yo digo, a este 37 le resto 1, sería 36. Se me dice, el residuo es máximo. Cuando me dice el residuo es mínimo, esta palabra colocamos la unidad. Ahora sí, colocamos la unidad. Mira, la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Debes recordarte de aquí. Hay que colocar dividendo, entonces dividendo, es igual a quién? Al divisor por el cociente más el residuo. Es igual al producto del divisor por el cociente más el residuo.
Si tenemos eso, nosotros aquí podemos trabajarlo, ¿no? Aquí nada más en esta parte. ¿Qué es el dividendo? X. 37 aquí multiplica a 19. ¿Más quién? Más la unidad. Y ahora multiplicar, ¿no? También de la multiplicación, ¿eh? Hay que multiplicar esos dos números. Entonces hay que multiplicar 37 por 19. Ahora, 9 por 7, ¿cuánto es? 63. Lleva 6. 3 por 9, 27. 27 más 3 sería 33. La tabla del 1 se repite. Sumemos 3, 10, va 1, 7. Quiere decir entonces que este producto te va a valer 703 sumado más 1. El dividendo, ¿cuánto va a valer? El dividendo va a valer 704. Eso es lo que va a valer el dividendo. Ahora vamos a ver el ejercicio número 6. Miren, hay que analizar un ejercicio. ¿De qué me están hablando? Dividendo. Se sabe que una división, el cociente. ¿Resultó cuánto el cociente? 53. También me hablan del divisor que vale 37. ¿Y qué dice? El residuo, ojo, el residuo resultó máximo. El anterior que era mínimo. Mínimo. Hemos explicado. Ahora vamos a explicar el residuo. ¿Cuándo el residuo resulta máximo? Coloquemos solución al problema. Solución. A ver, datos. Hay que colocar los datos. Me está hablando de... Voy a calcular el dividendo. Le ponemos X. Se sabe que una vez el cociente le ponemos Q. Dice el cociente va a valer 53. El divisor te va a valer 37. Ahora, el residuo dice que es máximo. Si nosotros acá trabajamos, vamos a ver, mira acá. Vamos a ordenar. Esta es la división. El dividendo, X. El cociente va acá, 53. El divisor es 37. Y el residuo va acá. Pero ¿cuál es el máximo del residuo? Tú simplemente dices, al divisor le restamos 1. Entonces el residuo máximo va a ser 36. Nada más. Eso es lo que haces. Al divisor le restas 1 y te da 36. Quiere decir acá que el residuo vale 36. Siempre tiene que ser menor que el divisor. Entonces ya tengo esta explicación. Y yo voy a ver mi fórmula. ¿Cómo era mi fórmula? Dividendo es igual a ¿quién? Al divisor multiplicado por el cociente más el residuo. ¿Quién es el dividendo? No conocemos, es X. ¿Y quién es el divisor? Es 37. ¿A quién le multiplica? A 53. ¿Y quién le suma? 36. Aquí tenemos un producto. Hay que multiplicar ese producto. ¿Ya? Lo multiplicamos aquí, luego lo vamos a borrar. Aquí tenemos espacio. 37 por 53. 7 por 3 es 21. Va 2. 3 por 3 es 9. 11, ¿no? Porque llevaste 2. 21 llevas 2. Y 3 por 3 es 9, más 2 es 11. 5 por 7 es 35, llevas 3. 3 por 5, 15. Y 3 que llevaste es 18. Hace la sumatoria 1, 6, 9, 1. Quiere decir que esto, entonces, este producto vale 1961. Sumado más ¿quién? Más 36. X entonces vale la sumatoria. Hay que sumarle acá nada más para poder trabajarlo rápido. Mira, lo sumas acá.
te da 7, te da 9, 9, 1. La respuesta te sale 1997. Entonces tu respuesta va a ser, borramos, ya no nos sirve esto. Entonces dice, calcular el dividendo. Coloque si quiere tu respuesta acá. ¿Sí? Respuesta, dice, el dividendo vale ¿cuánto? 1997. Esa sería tu respuesta. Vamos a poner solución ahora. Vamos a sacar los datos que nos piden, ¿ya? Solución. Vemos los datos. A ver, al dividir D entre D, se me está diciendo, ¿no? Voy a dividir D, o sea, dividendo entre divisor. Me está diciendo eso. Se obtuvo 12 de cociente, acá está el cociente, ojo, acá está el cociente, y 8 de residuo. 8 de residuo. Mira, mi primer dato de aquí saldría esto. Fórmula. Dividendo es igual a ¿quién? A divisor por el cociente o cociente por el divisor. Más el residuo. Ajá, acá tengo ecuación número 1. Y luego me dice que el dividendo es igual a ¿quién? No, dividendo más el divisor es 203. Ecuación número 2. Mira, lo que yo voy a hacer en esta ecuación número 2, como yo tengo acá dividendo, tengo su igualdad, entonces este dividendo lo voy a yo despejar. Sería 203. Pasará con signo negativo. Esto sería mi ecuación número 2. Igualamos entonces. Igualando. Igualando. ¿Quién vamos a igualar? La ecuación 1 con la ecuación 2. Ya. La primera ecuación, ¿cuál fue mi respuesta? Mi respuesta fue 12 veces D más 8. ¿Es igual a quién? A la ecuación número 2. ¿Y cuánto vale la ecuación número 2? Vale 203 menos D. Mira, de transposición de términos. Este menos D pasará al primer miembro con el signo positivo. Dice 12 veces D más D es igual a 203 menos 8. Y acá tenemos 13 veces D. Ahora acá tenemos 13, sería 5, sería 9, 195. Sumemos, 8 más 5, 13 va 1, 10 va 1, 2. Ahora despejas el valor de B. Entonces, ese 13 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, el valor de D, ¿cuánto te valdría? 15. O divides acá, un costadito, luego lo borramos. 195 entre 13. Yo digo que me sale 15, vamos a ver si es verdad. ¿Cuánto te sonaría? 6, 65, 5, sale 15. Sale 15. Entonces el dividendo te vale 15. ¿Pero qué te pide? Hallar el valor de D. Tú ya puedes hallar el valor de D. Mira, D va a ser igual a ¿quién? A 203 menos ¿quién? Menos el divisor. ¿Y cuánto vale el divisor? Te vale 15. Entonces, si tú restas acá, este es 13, te quedaría 7, 9, 8, 1. Sumas 7 más, acá sería 13, no, acá sería mal, vamos a rectificar. Estamos mal, mejor lo ponemos acá para poder entender mejor, ¿ya? 203 menos 15. Le restamos acá. Este es 13,
este se convierte 8, este se convierte 9, 8, 1. Sería entonces 188. Mi respuesta sería 188. Entonces, la respuesta cuál es, ¿no? El valor de D equivale a 188. 8. Hay que colocarle solución al problema y luego colocarle datos. Bien, ¿de qué me está hablando? El dividendo de una división exacta. Ojo, aquí hay que tener mucho presente. División exacta. Cuando me dice que hallar el dividendo, ya me está pidiendo hallar el dividendo, le ponemos X. En una división exacta, cuando me dice división exacta, para mí el residuo, ¿cuánto vale? 0. 0. Y cuyos términos suman. ¿Cuáles son sus términos? Cociente y divisor. Y dice que la suma, cuya suma de sus términos, ¿quiénes son sus términos? Dividendo, divisor, cociente, más el residuo vale 125. ¿Ven? Ya tengo la primera ecuación. Hay otro más. Y el dividendo, este es el dividendo, es igualdad 6 veces el divisor. Ecuación número 2. Entonces me está pidiendo hallar el dividendo. Entonces yo debo hallar el divisor para yo hallar el dividendo. Acá hay un tema también que yo tengo que entender. ¿Ya? El dividendo, el divisor, cociente y residuo. ¿Cuál es tu fórmula acá? Dice que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Pero ¿cuánto vale el residuo? Si nosotros vemos acá, decimos dividendo es igual a divisor por el cociente más 0. Y 0 no tiene valor. Como no tiene valor, ponemos dividendo es igual a divisor por cociente. Podemos poner nuestra ecuación número 3. ¿Por qué colocamos número 3? Mira, el dividendo ¿cuánto vale? Divisor por cociente. Lo reemplazamos aquí. En vez de colocar dividendo, ¿qué voy a colocar? Divisor por cociente. Acá voy a colocar divisor por cociente. ¿Es igual a quién? A 6 veces dividendo. Este dividendo, ¿cómo pasa al otro lado? Pasará dividir. Entonces decimos acá, dividendo con dividendo se va. ¿Cuánto vale el cociente? El cociente vale 6. El cociente vale 6. Bien, ¿qué más podemos hacer? Podemos colocar aquí. A ver, dividendo no conocemos. Divisor tampoco conocemos, ¿verdad? Más. Cociente vale 6. Este vale 0 y sale 125. Entonces, el dividendo más el divisor será 125 menos 6. Dividendo más divisor vale, ¿cuánto? A ver, acá tenemos 15, 9, 119. Esto sería. Entonces, ¿cuánto vale dividendo más divisor? Vale 119. ¿Qué más estamos observando aquí? Mira, dice que el dividendo es igual a 6 veces el divisor. Entonces yo puedo seguir acá, mira, en vez de poner dividendo, ¿qué vas a colocar tú? Vas a colocar 6 veces dividendo más dividendo es igual a 119. ¿Y cuánto suma esto? 7 veces el dividendo es igual a ¿qué?
a 119. Ese 7, ¿cómo va a pasar al otro lado? O al segundo miembro va a pasar dividiendo. A ver, dividiendo, ¿cómo sería? 1. 7 te quedaría 4, 49, 17. Entonces el dividendo te vale 17. El divisor te vale 17. Entonces nosotros podemos ya, si yo sé que el divisor vale 17, yo puedo hallar acá ya el dividendo. Mira, el dividendo va a ser igual a ¿quién? A 6 veces el divisor. ¿Y quién es el divisor? El divisor es 17. Simplemente estoy reemplazando lo que me da. Entonces el divisor, ¿cuánto va a valer? Hay que multiplicar. 6 por 7 es 42. Llevas 4. 6 por 1, 6 más 4 es 10. Entonces, en todo el ejercicio que me está pidiendo hallar el dividendo vale 102. Y si quiere pones acá el cociente. A ver, ¿cuánto nos salió el cociente? No, el cociente nos salió 6. ¿Cuánto nos salió el divisor? 17. ¿Cuánto sale el dividendo? 102. Buscas estas respuestas en tus alternativas y marcas la correcta, ¿no?